Masejet Baba Batra Dafnun Gimel Amud Aleph 53a, 6 líneas de arriba para abajo. En la clase anterior mencionamos que si una persona, por decir Shimón, quiere comprar una tierra, una propiedad de Reubén, quiere adquirirla, necesita hacer una acción de adquisición, que también se llama Hazaká, solo que es inmediata, no tiene que ver con 3 años. Y los ejemplos para esta acción de adquisición mencionamos en la clase anterior que es Naal, ya sea que cerró la puerta de la propiedad, o ya sea que cercó la propiedad, o ya sea que rompió el cerco, ¿sí? Hizo un agujero en el cerco. Si hizo una de estas acciones, esto ya es una hazaká, o sea, ya es suficiente acción de adquisición para que quede adquirida a favor del comprador, a favor de Shimón. Y mencionamos al final de la clase anterior en la Baraitá que esto es inclusive Kol Sheu, inclusive que hizo estas acciones un poquito nada más. Pregunta la Gemara, Vekama Kol Sheu, ¿qué significa ese poquito? Y explico, no hay duda que no puede ser literal 1 centímetro, 1 milímetro, porque definitivamente para que una de estas acciones de adquisición sea efectiva, tiene que hacer algo que tenga un propósito, que tenga un beneficio. Entonces no puede ser un poquito literal 1 milímetro de hueco, 1 milímetro de cerrar, 1 milímetro de cercar, porque no tiene propósito. Entonces la Gemara pregunta, ¿cuánto es ese poquito que es suficiente para que tenga un propósito, un beneficio? Dice la Gemara que de Shmuel, de Amar Shemuel, Gadar Vishlimon la Asara, ופרץ פרצה כדי שייכנס ויצא בארץ זו חזקה. היי גדל יחידם, אילמה דמעיקר לא אבו סלקלה, ואשתה נמי לא סלקלה, מהי עבד? ואלא דמעיקר אבו סלקלה, ואשתה לא סלקלה. טוב עבד. לא צריכה דמעיקר אבו סלקלה ברבחה, ואשתה כסלקלה בדוחקה. היי פרצה יחידם, אילמה דמעיקר אבו ליבה, ואשתה נמי ליבה, מהי עבד? ואלא דמעיקר לא אבו ליבה, ואשתה כליבה. טוב עבד. לא צריכה דמעיקר אבו ליבה בדוחקה, ואשתה ליבה ברבחה. Dice la Gemara, ¿sabes qué es ese poquito? Como explicó Shmuel. ¿Qué dijo Shmuel? Respecto a Gadar, respecto a la acción de adquisición de cercar, ¿sí? De cercar la propiedad, lo que se necesita es aumentar. Si también había un cerco y aumentó a la altura de tal manera que llega a 10 tefajim, eso es suficiente. Porque normalmente cuando tiene 10 tefajim, 10 puños, que es más o menos cada puño 10 centímetros, digamos, son 8, pero bueno, ¿sí? Cuando es 10 tefajim ya es normalmente una altura suficiente que la gente no puede normalmente entrar. Entonces, si hizo eso, entonces hubo aquí un propósito. Hizo un poquito, Kol Sheu, pero ahorita llegó a 10 tefajim. Eso es suficiente. Y respecto a pirzar, respecto a parat, respecto a romper, sí, romper el muro, romper el cerco, ¿qué es lo que se necesita hacer? Un hueco, un rompimiento para que pueda entrar una persona, pasar una persona. Si puede pasar una persona, ese es el propósito y eso ya es ¿qué? Adquisición, ya es suficiente acción de adquisición para que pueda adquirir. Y la Gemara ahorita analiza un poco más esto que acaba de decir Shmuel. Respecto a acercar, ¿cuál es el caso? Si antes, cuando tenía la altura menos de 10 tefajim, no podían pasar por encima de ella, y ahorita que tiene 10 tefajim, tampoco pueden, pues no tiene ningún propósito. ¿Por qué? Porque antes tampoco pueden y ahorita tampoco pueden. Entonces, ¿qué aumentó? O sea, aunque aumentó algo, pero otra vez, aumentó algo, pero no tiene un propósito. Entonces, no puede ser que esta acción sirve como acción de adquisición, como adquisición. Tenemos que decir entonces que el caso es que al principio sí podían pasar de manera incómoda, pero sí podían pasar de manera un poco dificultosa, pero sí podían pasar. Y ahorita que subiste a 10, no pueden en absoluto pasar. Dice la pero si es así, eso no se llama que hizo un poquito. Eso se llama que ¿qué? No se llama que hizo un poquito, se llama que hizo demasiado. Antes podían pasar y ahorita no pueden pasar. Y la Mishnah le llama esto, la Baraitá, Kol Sheu, no es Kol Sheu. Por eso explica la Gemara, no, en verdad lo que se refiere es que al principio podían pasar, cuando había menos de 10 tefajim, podían pasar por encima de manera fácil. Todo el mundo podía pasar. Y ahorita que lo llevaron a 10 tefajim, pueden seguir pasando, pero de manera difícil. Se llama Kol Sheu porque pueden seguir pasando, no obstante de manera difícil. Pero si se llama que hizo algo, sí tiene un propósito, porque ahorita al fin y al cabo no pueden pasar de manera fácil, sino de manera difícil. Similarmente la Gemara habla ahorita sobre la pirza, sobre el hueco, ¿sí? Que nos dijo Shmuel que si hace un hueco suficiente para que la gente pueda pasar, eso ya es un propósito, ya se llama una acción de adquisición que tiene efecto. Pregúntale a la Gemara un segundo, ¿cuál es el caso? ¿Que antes ya había un hueco y ahorita lo agrandaste?
¿Sí? Entonces, ¿qué pasó antes? Si antes también pasaba la gente y ahorita lo agrandaste más y también pasa la gente, pues ¿qué propósito? No hay ningún propósito adicional, también antes pasaban. Tenemos que decir que el caso es que al principio había un hueco y lo ensanchaste, lo engrandaste, pero al principio no pasaba nadie, no podía pasar y ahorita pasa. Dice la Gemara, sí, eso es un propósito, pero eso ya es demasiado, no es Kol Sheu. Por eso responde la Gemara, similar a lo que respondía antes respecto a recercar, también aquí respecto a ensanchar ese hueco, dice la Gemara. El caso es cuando antes que ensanchó ese hueco, no abrió el hueco al principio, sino ensanchó, sí, antes de que lo engrandó, sí, pasaba la gente, pero de manera dohak, difícil. Y ahorita lo engrandó y pasa de manera fácil. Entonces tiene un propósito porque la gente puede para ahorita pasar fácilmente, a diferencia antes que no, pero se llama Kol Sheu y no se llama un big deal. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo podían pasar antes y también pueden pasar ahorita. Seguimos. Amar Rabasi, Amar Rabbi Yohanan, Natan tzror vehoil, Natal tzror vehoil, Harezo Hazaka. Mai Natan u Mai Natal, Ilima Natan tzror vesahar Mayamina, Natal tzror veapik Mayamina, Haim Abria Harim Inixeja Verou. Ela Natan tzror de tzamad la Maya, Natal tzror de Arbach la Maya. Rav Asi nos dice en nombre de Rabbi Yohanan lo siguiente. Si una persona coloca una piedra en un hueco que estaba en la cerca, en una pared que estaba en la cerca de un campo, y eso benefició, eso es hazaká. O sea, es acción de adquisición. Igualmente, si una persona sacó una piedra de la pared y causó que haya ahorita un hueco, y eso benefició, tuvo un propósito, también es hazaká. O sea, también es acción de adquisición válida. ¿Sí? Viene, así dice Rabasi en nombre de Rabbi Yohanan. Viene Aymar y dice un segundo, ¿cuál es el caso aquí? ¿Qué beneficio le trajo al poner la piedra en el caso de poner la tierra? ¿Y qué beneficio puso al sacar la tierra? Si te refieres, dice la Gemara, que cuando dice que colocó, que puso la tierra, es de que puso la tierra, no la tierra, la piedra. Sí, que puso la piedra. ¿A qué te refieres? Si te refieres a que había un río que iba a venir muy fuerte en contra ese muro. Y si hay ese hueco, pues el río iba a entrar e iba a inundar y a dañar toda la tierra. Entonces ahorita, ¿qué pasó? Pusiste esa piedra para impedir que venga una inundación. Y por otro lado, entonces impediste el agua, impediste el río que pase por ahí. Y por otro lado, quitaste, ¿cuál sería el caso de quitar? Que había un río que ya estaba entrando a la tierra. Entonces si dejabas el muro tapado, se trancaba el agua y se inundaba todo. Entonces él sacó la piedra para que el agua drene y así no se inunde. Y ese es el beneficio. Entonces ese es el beneficio en caso de poner y ese es el beneficio en caso de sacar. Dice la persona, eso no es hazaká, eso no puede ser una acción de adquisición. Si una persona hace eso lo que está haciendo es impidiendo que el campo de su compañero se le dañe. O sea, hazaká, para hacer una adquisición hay que hacer una acción, una cierta acción, pero aquí esta acción que está haciendo es una acción, que está haciendo esta persona es una acción una acción para escapar al león de la propiedad de él, o sea, para que no se le dañe. Ya que está haciendo eso, ya que sí se ve, porque si lo deja así, ya sea en el primer caso o en el segundo caso lo deja así, se le inunda la tierra y se le daña todo. Entonces cuando él hace esa acción, básicamente no está haciendo una adquisición, una acción de adquisición, sino que está haciendo, alejando lo dañino de la propiedad de su compañero. Eso no es considerado una acción de adquisición, ¿sí? O sea, básicamente cuando uno está alejando algo que está dañando, eso no puede considerarse una acción de adquisición, no está haciéndolo para que no le venga el daño al compañero. Por eso la Gemara corrige y dice que lo que se refiere, colocar la piedra, es cuando coloca la piedra para que en un muro, para que pueda, o sea, al revés de antes. Coloca la piedra para que el agua que entre se quede suficiente en la tierra y puede regarla suficiente y no se escape el agua, o sea, para que alimente bien a la tierra el agua. Sí, o sea, no en caso de inundación, básicamente, para que esté todo, para que se pueda mantener. Y por otro lado, quitar la piedra, se refiere a qué? Quitar para que pueda entrar agua del río, pero no a nivel inundación, sino que entre un poquito y pueda regar la tierra. Aquí ya es que
una acción de adquisición, porque esto ya es un beneficio a la tierra, y al no hacerlo, no es que está dañando, al hacer esto, no es que está evitando un daño, no, está trayendo algo bueno, algo bueno. Entonces, en este caso ya es una hazaka, una adquisición. O sea, al revés de antes, y básicamente no es con aguas turbias, con aguas de inundación, sino aguas más tranquilas. Esa es la idea. Ok, seguimos. Ve'amar Rav Asi amar Rabbi Yochanan, shete sadot umetzer echad benehem, exzik be'echad mehem liknota kena'ah. לקנות אותה ואת חברתה, אותה קנה, חברתה לא קנה. לקנות את חברתה, אף אותה לא קנה. Dice Rav Asi en nombre de Rabbi Yochanan, otra alajá. Dice lo siguiente: ¿qué pasa si hay dos propiedades, dos tierras, digamos, una al ladito de la otra, y ambas son de Hefker? Digamos, un ger que falleció sin familiares, entonces todo se vuelve ¿qué? Hefker. Y esas dos campos, como dijimos, están cerca, una al otro, están pegadas, entonces comparten el límite, ¿sí? ¿El qué? Lindero, comparten el lindero. Y como es Hefker, viene una persona, por decir Reubén, y hace hazaká en una de ellas para adquirir una de ellas. Digamos que hay la tierra número 1 del lado derecho y número 2 del lado izquierdo, y el lindero en la mitad. Viene una persona Reubén y hace hazaká sobre la tierra número 1, pero no tuvo intención de al hacer hazaká en la número 1 que también adquiera la número 2. Dice Rav Asi en nombre de Yochanan, efectivamente adquiere nada más la tierra en la cual hizo hazaká, o sea, nada más la número 1 y no la número 2. Segunda alajá, ¿qué pasa si hace hazaká en la número 1, pero con intención de adquirir la número 1 y también la número 2? También en este caso, dice la Gemara, le sirve la hazaká ya que le hizo sobre la número 1, adquiere nada más la número 1 y no la número 2. Tercer caso, ¿qué pasa si Reubén hace hazaká en la número 1 con intención de adquirir no también, sino solo la número 2? Pero la hazaká la hace ¿en cuál? En la número 1. ¿Sí? En este caso no adquiere la número 1 porque no tuvo intención de hacer el número 1, y tampoco la número 2 no la adquiere porque tenía intención de la número 2, pero la hazaká la hizo ¿en dónde? En número 1. Otra vez, la hazaká que estamos hablando aquí de hacer es la acción de adquisición. ¿Cómo es la acción? Cercar, todas las cosas que estuvimos hablando de. Seguimos. באי רבי זרע, החזיק באחד מהם לקנות אותה ואת המצר ואת חברתה. מהו? מימין המצר דהראה אחד הוא, וכאן יודעים מהי לחודי קאי והי לחודי קאי. תיקו. Rabbi Zera tiene la siguiente duda. ¿Qué pasa si tenemos dos campos, también que son ambos que Hefker, y comparten un lindero, un límite entre los dos? Y viene una persona, por decir Reubén, y hace hazaká en la número 1, pero con intención, escuchen bien, de adquirir la número 1 y el límite. Ahorita el límite, mira, pertenece a los dos. Digamos, el límite pertenece. Aquí él tiene intención de comprar, hace hazaká en la número 1 y piensa en adquirir la número 1 y el límite. ¿Sí? ¿Qué decimos en este caso? Por un lado podemos decir, mira, aquí adquiere todo. ¿Por qué? Porque el límite pertenece a los dos campos. Entonces, si ahorita él tuvo intención de comprar el número 1 y también el límite, pues el límite lo adquiere porque es parte también del número 1. Y ya que adquiere el límite y el límite también es número 2, pues adquiere también parte del número 2. Ya que adquirió el límite número 2, la parte número 2, pues también adquiere el campo, adquiere todo. O por otro lado podemos decir, no, esto está separado y esto está separado. El límite es separado de todo esto. ¿Sí? Y por lo tanto nada más adquiere la número 1 y no adquiere ni el límite ni la segunda tierra. Y la Gemara se queda en duda. Próxima duda la trae Rabbi Elazar. Bai Rabbi Elazar. Ejezik ba metzer liknot shedehem mao. Sí. Mi amiran hay metzar afsera de arahu bekani odil mahi lejudekai ve lejudekai teiku. Ahorita la duda de Rabbi Elazar es la siguiente. Escuchen bien, Rabotay. ¿Qué pasa si el mismo caso, dos campos con un lindero, un límite en la mitad que comparten entre los dos y son Hefker? Comparten entre los dos campos y son Hefker. Viene Reubén y hace hazaká ¿sobre qué? No sobre la número 1, ni sobre la número 2. ¿Sobre qué hace hazaká? Sobre el lindero, sobre el límite. ¿Sí? Sobre el límite de los dos, que el límite de los dos aparentemente es mitad, ¿sí? Entonces aquí la pregunta es si podemos decir, mira, el límite son como las riendas del campo. Entonces al tú adquirir el límite, adquieres los campos, si son Hefker obviamente, que tienen que ver con ese límite. Entonces adquieres el número 1 o el número 2. O podemos decir, no, el límite es diferente, los campos son diferentes y se hizo nada más sobre el límite,
lo único que adquirió es el límite y no adquirió ni el número 1 ni el número 2. Y la Gemara se queda en duda al respecto. Seguimos. Amar Rav Nachman amar Rabba bar Avuha, shete batim ze lifni mize. החזיק בחיצון לקנותו קנאו. לקנות אותו ואת הפנימי, חיצון קנה, פנימי לא קנה. לקנות את הפנימי, אף חיצון נמי לא קנה. החזיק בפנימי לקנותו קנאו. לקנות אותו ואת החיצון קנה שניהם. לקנות את החיצון, אף פנימי לא קנה. La Gemara trae una halajá similar a la de antes, pero sobre dos casas. Escuchen bien este caso. Hasta ahorita estuvimos hablando cuando hay dos campos que son efker, pero son dos campos uno al lado del otro y comparten lindero. Ahorita la Gemara, Rav Nachman, en nombre de Rabba bar Avuha, nos habla cuando hay dos casas, ambas son de efker también, o sea, no le pertenece a nadie. Por ejemplo, era de un ger que no tiene familiares, como dijimos, y murió sin familia, sin herederos en absoluto. Y las casas no están una al lado de la otra, sino una está dentro de otra. O sea, está la casa interna, y para que los habitantes de la casa interna, si están viviendo, no hay nadie viviendo ahí, pero si hay alguien viviendo ahí, quiere salir, tiene que pasar ¿por dónde? Por la casa externa. Entonces, cuando digo interna es que está dentro de, ¿sí? Y viene una persona, por decir Rubén, y hace hazaká sobre la casa externa, con intención de adquirirla. Cuando yo hace hazaká me refiero a la cerca, o la hace una de las acciones que mencionamos antes, la abre, le hace un hueco, etc. ¿Sí? La hace, pero ¿en cuál la hace? En la externa. Dice Rav Nachman nombre de Rabba bar Avuha, adquiere la externa y no la interna. Y si hizo la hazaká en la externa, pero con intención de la externa y de adquirir también la externa y también la interna, no sirve. Adquiere nada más la externa y no adquiere la interna. Y si hizo hazaká sobre la externa con intención de solo adquirir la interna, no adquiere ni una ni otra, porque hizo la hazaká sobre la externa y no tenía intención sobre la externa. Y sobre la interna, porque no hizo hazaká, no tampoco la adquiere, porque no hizo hazaká sobre la interna, sino sobre la externa. Todo esto es cuando la hazaká la hizo sobre la externa, todos estos casos que mencionamos. Sigue Rav Nachman y dice en nombre de Rabba bar Avuha, ¿qué pasa si hace hazaká sobre la interna? La acción de cercar, la acción de abrir, la acción de cerrar, todo eso lo hizo sobre la interna y no tuvo intención de adquirir también la externa. Adquiere nada más la interna y no la externa. ¿Por qué? Porque hizo hazaká la interna y todo solo tenía intención de adquirir la interna y no la externa. Pero si hizo hazaká en la interna con intención de adquirir la interna y la externa, ahí adquiere las dos. ¿Por qué adquiere las dos? Porque la externa es como secundaria a la interna. ¿Por qué? Porque los de la interna necesitan pasar por la externa. Entonces, cuando ellos, a pesar que hicieron hazaká solo sobre la interna, pero ya que la segunda, la externa, es como secundaria, se necesita como pasillo para salir, entonces, y tengo intención de agarrar también la externa, pues adquiero las dos, a pesar que hice hazaká únicamente sobre la interna. Y, por último, si hizo hazaká sobre la interna con intención de adquirir solo la externa, ahí no adquiere ninguna. La interna no la adquiere porque no tenía intención. Y la externa no la adquiere. ¿Por qué? Porque no adquirió la interna. Entonces, otra vez, el último caso es cuando hizo hazaká en la interna con intención de adquirir solo la externa. En ese caso no adquiere ni una ni otra. ¿Por qué? La interna no la adquiere porque no tuvo intención de adquirirla, ¿sí? Y la externa no, porque no hizo hazaká sobre ella y también porque no adquirió la interna. Si hubiese adquirido la interna, de paso hubiese recibido también la externa. Seguimos. Amar Rav Nachman amar Rabba bar Avuha, bone palterin gedolim benichse ager ubacher ve'emid lahem delatot kana. Mai ta'ama kama livne be'alma hu de apich. Escuchen esta halajá interesante. Dice Rav Nachman en nombre de Rabba bar Avuha lo siguiente. ¿Qué pasa? Una persona, por decir Reubén, que construye un palacio o palacios en propiedades de un ger que falleció sin familia. O sea, efker. Construye un palacio, pero hizo las paredes, hizo todo, pero no puso puertas. O sea que todavía puede entrar y salir cualquier persona a la casa. No puso puertas. Y vino una segunda persona, por decir Shimón, y le puso la puerta al palacio. ¿Quién hizo el kinyan? Shimón. ¿Por qué? ¿Por qué no es suficiente el primero que hizo todo el palacio? Dice la Gemara, porque el primero sí hizo todo el palacio, puso ladrillos, todo, pero para hacer una adquisición tiene que haber algo con un propósito, ¿sí?
beneficio a la propiedad, que la gente no puede entrar. Y aquí él construyó una belleza, pero la gente puede seguir entrando y saliendo. Entonces, ¿quién hace Kinyan? El segundo que vino y simplemente puso las puertas. Imagínense ustedes. Sigue siendo la Gemara Amar Rav Dimi bar Yosef Amar Rabbi Elazar Hamotze palterin benichse ager besad baem siud echad o kiur echad Kenaan vekama Amar Rabbi Yosef Amar Rav Hasda ukeneged hapetach. Dice Rav Dimi bar Yosef en nombre de Rabbi Elazar, ¿qué pasa si un ger fallece sin familias? Cuando decimos ger es porque normalmente un Israel también si fallece sin hijos, tiene los hermanos, los padres, siempre tiene un heredero. Ger no tiene hermanos, o sea, no se considera que tiene hermanos, padres, etc. Por eso si no es un caso más factible de que no tenga nadie para heredar, ¿no? Entonces dice Rav Dimi bar Yosef en nombre de Rabbi Elazar, una persona, un ger que falleció y tenía construido en una propiedad un palacio. ¿Quién había construido el palacio? El ger. Pero ahorita todo eso se volvió ¿qué? Hefker. Ahorita quiere venir una persona y hacer una adquisición. Ahorita para hacer una adquisición necesita aportar algo a la propiedad, cercar, pero aquí no necesita, está perfecto, tiene puertas, tiene todo. ¿Qué hace? Dice Rav Dimi bar Yosef en nombre de Rabbi Elazar, muy sencillo, el simple hecho de enyesar una de sus paredes con una capa de yeso, de cal, suficiente. Igualmente, si quiere pintar un dibujo, ¿sí? O grabar un dibujo en una de las paredes, de esta manera ya es suficiente porque ya embelleció la propiedad, ya le dio beneficio, propósito, ya le hizo un propósito positivo a la propiedad. ¿Y cuánto hay que enyesar o pintar? ¿Qué tamaño? Una pared, pero toda la pared, ¿de qué tamaño tiene que ser la pared? Dice Rabbi Yosef, una amá sobre una amá, medio codo sobre medio codo, ¿sí? Medio metro sobre medio metro. Aumenta Rav Hasda y dice, y esto tiene que ser enfrente de la puerta. ¿Por qué? Porque al entrar a la puerta, ahí es cuando se nota. O sea, es importante que sea notable. Apenas uno entra, que se nota que enyesaste eso. O que pintaste un dibujo. Seguimos. Amar Rav Amram. Hay milta amar lan Rav Sheshat ve'anarino ainin mematnita. Hamatzia matzaot benichse ager kana. Ve'anarino ainin mematnita maihi. Keitzad de Tania. Keitzad behazaka. כיצד בחזקה, נעל לו מנעלו, או הטיל לו מנעלו, שהוליך כליו אחריו לבית המרחץ, והפשיטו והרחיצו, סחו, גררו, והלבישו, והנעילו, והגביהו, כנאו. אמר רבי שמעון, לא תהיה חזקה גדולה מהגבהה, שהגבהה קונה בכל מקום. מהי כאמר? אחי כאמר, הגביהו לרבו כנאו, הגביע רבו לא כנאו. אמר רבי שמעון, לא תהיה חזקה גדולה מהגבהה, שהגבהה קונה Bejol Makom. Dice Rav Amram lo siguiente. La halajá que voy a decir a continuación me la dijo Rav Sheshat, ¿sí? Por su propia lógica. Y nos iluminó nuestros ojos de traer una prueba a favor de esta halajá de una baraita. ¿Cuál fue la halajá? ¿Y cuál es la baraita? Dice, mira, la halajá fue la siguiente. ¿Qué pasa si hay un campo, una tierra, que es de un ger que falleció y no tiene familiares, o sea, Efker? Y viene Reubén y Matzia Matzaot. ¿Cómo se dice Matzia Matzaot? Pone colchones, ¿sí? ¿Sí? Pone colchones sobre la tierra, sobre el campo, y se acuesta ahí, ¿sí? ¿Es Hazaká o no es Hazaká? Es Hazaká. Es Hazaká, es suficiente acción de adquisición, ¿sí? Así dijo Rav Sheshat. Y Rav Amram ahorita explica, ¿y cuál es la baraitá que tenía a favor de él? ¿Cuál es esa baraitá que dijo que nos iluminó esta halajá a través de una baraitá que tenía una prueba a favor de él? La baraitá dice lo siguiente, presten atención bien. Dice la baraitá, ¿cómo uno puede adquirir un esclavo kenanita a través de Hazaká? ¿Cuál es la acción de adquisición para adquirir a un esclavo kenanita? Dice la baraitá, muy sencillo. Si el esclavo kenanita te puso los zapatos, o te sacó los zapatos, o te llevó los utensilios al casa de baño, o te quitó la ropa en el caso de baño, o te bañó, ¿sí? O te ungió te untó aceite, o te rascó, o te vistió,
o te puso el zapato, o te levantó, vamos a ver quién levantó a quién. En todas estas acciones, si el esclavo hizo una de estas cosas, pues a quien se lo hizo, esa persona lo adquirió. ¿Por qué? Porque el esclavo le hizo un trabajo a esta persona. Así dice Tanakama. Viene Rabbi Shimon y dice, no, discuto, ¿sí? No puede ser hazaká más que levantar, ¿sí? O sea, si normalmente Akba, levantar, uno como adquiere metaltelín, cualquier bien mueble, a través de Akba y hazaká no puede ser bien metaltelín. Entonces, si Akba sirve metaltelín y hazaká no, seguro que aquí, si hazaká sirve con shiken que Akba, también va a servir. Y la Gemara de inmediato analiza. Hay que amar, no entiendo. O sea, no entiendo dos cosas. Hay dos cosas que hay que explicar. Tanakama dijo que una de las cosas, mencionó varios ejemplos que sirve para adquirir, que son diferentes trabajos que le hace el esclavo al futuro amo. Ahí ya el amo lo adquiere. Pero una de las cosas que mencionó Tanakama es Ikbió, lo levantó. ¿Quién levantó a quién? ¿El amo al esclavo? Ismidin Kinan Akba. O el esclavo al amo y es porque le trabajó, que lo levantó para cargarlo. ¿Qué es lo que se refiere a Tanakama? Y segunda pregunta que hay que entender, ¿en qué Rabbi Shimon discute? Que Rabbi Shimon dice, no, si hazaká sirve en esclavo, seguro Akba también sirve. ¿En qué discute? ¿Que Tanakama no está de acuerdo con esto? Dice la Gemara, te voy a explicar. Tanakama cuando dice Ikbió, que lo levantó, que eso sirve para adquisición, para que quede adquirido el esclavo que nanita a favor de él. ¿Amo? Eso es cuando Ikbió le rapó. Cuando el esclavo levantó a su futuro amo. Esa acción, o sea, lo levantó, lo cargó y lo llevó de un lado para el otro. Aquí, ¿qué le hizo básicamente? Un trabajo. Le hizo un trabajo, es como el resto de los casos, que le puso el zapato, le quitó el zapato, etc. Y por eso el amo lo adquiere con eso. Pero, según Tanakama, si lo levanta el amo al esclavo, eso no es suficiente. Porque Kinyan Akba sirve para metaltelín, ¿sí? Pero no para qué, para abadim. ¿Sí? Entonces no sirve. Viene Rabbi Shimon y discute sobre este punto. O sea, está claro Tanakama. Esto también está claro Rabbi Shimon. Viene Rabbi Shimon y dice, no, yo opino que Akba sirve también no solamente en metaltelín, sino también en esclavo. Y por lo tanto, en el caso que el esclavo levantó al amo, el amo lo adquiere al esclavo porque le trabajó. Pero también en el caso que el amo levantó al esclavo, también el amo adquiere al esclavo. ¿Por qué? Porque lo levantó a él. Y Midin Kinyan Akba, como sirve en metaltelín, también sirve en abadim. Esa es la discusión. Pero de todas maneras vemos esta baraita que cuando un esclavo levanta al futuro amo, al que lo está comprando, ¿sí? Es seguro que hazaká según todos, porque les ha sido un trabajo a él. Lo está levantando, lo está cargando, el esclavo al amo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el amo, como dijimos, está teniendo provecho del esclavo al estar siendo cargado por el esclavo, ¿sí? Entonces de aquí Rav Sheshat nos iluminó nuestros ojos, ¿sí? Para aprender y enseñar que una persona que coloca colchones en un campo, en una propiedad y se acuesta, adquiere la tierra por hazaká. ¿Por qué? Porque aquí también está apoyándose en la tierra y la tierra le está sirviendo de apoyo para su dormida. De la misma manera que el esclavo le está sirviendo de apoyo, de cargada al amo y queda adquirido según todas las opiniones. Seguimos un poco más. Amar Rabirmia Bira'a, Amar Viudaha Iman de Shada Lifta Bepile de Ar'a de Ger, Lo Have Hazakamaitama Beidna de Shada Lo Have Shevach, Hashta de Kashavach, Mimeila Kashavach. Dice Rabirmia Bira'a en nombre de Rabiudá. ¿Qué pasa si hay un campo que es Efker? No pertenece a un ger que falleció, no tiene familia, no tiene hijos, no tiene nada, no tiene esposa. Efker legambre. Y viene una persona, por decir Rubén, y en unos surcos que hay, le echa unas semillas de nabo. ¿Sí? Le echa unas semillas de nabo. Normalmente uno después de echar semillas, uno tapa con la tierra. Él no tapó, él simplemente ¿qué hizo? Echó semillas. ¿Eso es hazaká o no es hazaká? Dice, no es hazaká. No es suficiente acción de adquisición. Y por lo tanto, si viene después una segunda persona y ara la tierra o hace un trabajo en la tierra, lo adquiere la segunda persona. Pregunta la Gemara, ¿pero por qué el primero no es una buena adquisición? Está colocando semillas y después salen raíces y esas raíces es Kinyan. Dice, no, porque el momento que las pone no hizo nada, no hizo ninguna mejora en la
tierra. Ah, después salieron raíces, después de unos días salieron raíces, eso es después, no es ahorita. O sea, es importante para hacer hazaká, para que sea una adquisición, una acción de adquisición, que en el momento que la hace, traiga una mejora a la tierra, un beneficio, un propósito. Y aquí puso la semilla, pero no movió la tierra, no hizo nada, solamente puso la semilla. Y después se va a arraigar, va a salir raíces, ¿sí? Pero después, no es ahorita. Entonces, a pesar que después van a salir raíces, pero ahorita no salió, entonces ahorita no lo adquiere. Por lo tanto, el primero no lo adquiere cuando pone las semillas. Por lo tanto, si viene un segundo y mueve la tierra, si ara la tierra, el segundo lo adquiere. Vamos a acabar aquí, Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.